buena, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Hoy queremos compartir un tema y un concepto poderoso. ¿El diezmo está vigente en esta dispensación de la gracia que nos ha tocado vivir? Por eso estaremos compartiendo en esta enseñanza que queremos compartir hoy contigo. Es un tema muy actual que produce mucho conflicto en nuestro ámbito cristiano y alrededor de nuestras iglesias, e incluso entre los pastores y ministros, trayendo mucha confusión y creando muchas dudas de entre los nuevos creyentes. Nunca olvides que el hombre pertenece a Dios. Todo lo nuestro es de Dios: vida, esposa, hijos, casa, bienes materiales, dinero, trabajo, etc. Nada nos pertenece, y si damos al Señor de lo que Él nos ha dado, no le estamos haciendo ningún regalo. Le damos lo que en derecho es suyo. Y si Él nos demanda o pide algo de lo que tenemos, trabajo, casa, dinero, estudio e incluso esposa o hijo, solo toma de lo suyo, de aquello que ya nos fue dado. Recuerda que podemos dar a Dios porque Él nos dio primero. La Biblia nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de aquel que nos amó primero. Él nos amó primero y Él nos dio primero. La palabra dice que somos los administradores de Dios. Nosotros, como administradores de Dios, somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado, y debemos aprender cómo podemos ser buenos administradores del reino de la gracia, especialmente en el asunto de diezmar y ofrendar. Primero veremos cuál es el origen de los diezmos y las ofrendas. Ahora veremos en la línea del tiempo, en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Observe que Dios maldijo la tierra y dio espinos y cardo te producirá. Y así dice en el principio, también llamado el Bereshit. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Observe que Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios miró la ofrenda de Caín con agrado porque él trajo a Dios. Él no la miró con agrado porque él trajo a Dios fruto de la tierra, que en el Génesis capítulo 1, versículo 17, ya él la había maldecido. Y Abel le trajo fruto de lo mejor de sus ovejas, representando a Cristo en el cordero primogénito, que después sería crucificado por nosotros. Aunque Dios no había hablado al hombre sobre las ofrendas y cómo debían ser, el hombre había aprendido en su corazón los principios del dar. Por eso Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Lo que sabemos de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, tenía un honroso título de sacerdote del Dios Altísimo. Dios establece un gran principio, que es el propósito divino del diezmo, es mostrar honra. Nunca olvidemos que la función de cuando nosotros diezmamos es mostrar honra a quien es nuestra fuente de todo don perfecto y buena dádiva. Y acuérdate, y nunca lo olvides, cuando diezmamos estamos honrando a Dios. Cualquier sacerdocio es evaluado de acuerdo con el estatus de la deidad a la cual servían. Lo que significa es que Melquisedec debe haber sido de un tipo de sacerdocio altamente exaltado. Y le bendijo Melquisedec y bendijo a Abraham, y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de los diezmos de todo. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y también era rey de paz, porque el nombre Salem significa paz. El orden es sutil pero importante. Pero Melquisedec en su mismo nombre es llamado rey de justicia, luego es llamado rey de paz. Sino al contrario, Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Cristo, o es la evidencia de que Melquisedec fue en realidad la teofanía de Dios, que es la representación visible de Dios al hombre. Considerad pues cuán grande era este, a quien un Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, y es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 8, la Biblia nos enseña: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. El sacerdocio de Leví recibía los diezmos de Israel como un mandamiento, pero Abraham dio el diezmo voluntariamente a Melquisedec, enseñándonos el camino de honrar a Dios. Esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituidos por Moisés. Es la primera vez en la Biblia que se mencionan los diezmos, aparece Melquisedec, y tenemos que tener en cuenta que el tema de las finanzas en la Biblia es muy importante y nos enseña cómo administrar las riquezas en el reino de Dios. Y Elohim le dijo al pueblo de Israel en el antiguo pacto, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No olvides, Dios es un Dios de pacto. Ahora veremos cómo funcionan los diezmos en la dispensación de la ley. En la ley habían 4 tipos de diezmos. Si no lo sabías, existían 4 tipos de diezmos. Primer diezmo era para la tribu de Levita, Números capítulo 18, versículo 21, y Nehemías capítulo 10, versículo 37. Segundo diezmo, este era el diezmo anual. El diezmo era para el diezmador. Lo podemos encontrar en Deuteronomios capítulo 14, versículo 22 al 24. Tercer diezmo era un diezmo trianual que se daba cada 3 años, y este diezmo era para el huérfano, la viuda, el extranjero y levitas
y eso lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 14 al 29. El cuarto diezmo era el diezmo de los diezmos. Ese es el diezmo que daba a la tribu levita de todo lo que había recibido en el año. Lo podemos ver en Nehemías capítulo 10 versículo 37. Ahora veremos el propósito del diezmo. Era recordar a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. Dios es sumamente generoso. Le permitió quedarse con 9 décimos de todo lo que cosechaba, pero el diezmo era la primera décima parte, le pertenecía a él. En la Biblia dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Levítico capítulo 27 versículo 30. Además de su diezmo, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios, y este fue su modo de ganarse la vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas, y cuando vinieran a adorarle, Dios dijo: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Acuérdate, cuando diezmamos y ofrendamos, estamos honrando a Dios. Cuando venimos delante de Dios, no podemos venir con las manos vacías, porque ya Él nos dio primero. Hoy nuestros diezmos y ofrendas son una ofrenda de amor que damos a Dios en agradecimiento por las bendiciones que recibimos como hijos suyos. No estamos bajo la ley de la economía del Antiguo Testamento, sino que estamos en la era de la gracia, y nuestros diezmos y ofrendas son una forma de apoyar el reino de la gracia, para que la palabra de Dios sea proclamada en nuestras iglesias locales. Cuando damos al Señor, debemos dar con un corazón alegre. Nunca olvides esto. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar por obligación o el dar para compensar algo que falta no nos beneficiará espiritualmente, ni llevará bendiciones a nuestra familia. Después aparece Abraham. Él viene de una batalla, viene con un botín, ya que tuvo una victoria, y de pronto aparece el sacerdote de orden de Melquisedec, y note que el sacerdote le da pan y vino. Primero lo bendice y aparte lo bendice. Abraham recibe del sacerdocio de Melquisedec sin que nadie le diga nada. Abraham diezma en ese sacerdocio. No se mira que haya maldición, porque nosotros recibimos la bendición de Abraham acerca del diezmar, que fue mucho antes de la ley. No olvides el origen de los diezmos. Eso marcó lo que Abraham sabía sobre el principio universal acerca de la riqueza del reino. Ahora en la ley, cuando tú dejabas de diezmar, tenías consecuencias. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En el antiguo pacto había consecuencias si tú no diezmabas. Y decía: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero cuando viene Jesús, se acaba la ley y viene la dispensación de la gracia, y hay un cambio sacerdotal, y aquí comienza la gracia. El diezmo que Abraham dio a Melquisedec representaba en forma de sombra una ofrenda que nosotros damos a Cristo, que viene como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así como Abraham dio el diezmo y Melquisedec que lo bendijo con el pan y vino, nosotros, los que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios,
nosotros ofrecemos el diezmo a Cristo, que nos da vida eterna a través del pan y el vino de la Pascua, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Santo es el Señor. El diezmo del sacerdocio de Melquisedec comenzó antes de la ley. Israel no existía. Abraham era gentil, no era judío. Y en el viejo pacto el diezmo tenía tiempo de caducación. Era temporal, era un pacto que era temporal según la ley, mostrándonos el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, aplicado a esta dispensación de la gracia. Entonces no hay maldición en esta dispensación para que el que no diezma, pero sí la bendición de Abraham, igual que en el sacerdocio de Melquisedec. En Juan capítulo 8, versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Esas son las obras. El diezmo son obras de Abraham para recibir la bendición de Dios. Entonces, como nosotros pertenecemos al linaje de Cristo, recibimos la bendición de Abraham y por ende recibimos la bendición de los diezmos. Nosotros recibimos la bendición de Abraham a través del diezmar. Entonces, hermano, ¿qué sucede si no diezmo? Ahora en la iglesia recibiría maldición. Esa es la pregunta que nos preocupa y que todos nos hacemos. Acuérdate que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Claro que no. El diezmar y ofrendar es un acto voluntario, movido a través de la ley más grande que existe, que es la ley del amor, puesto en nuestros corazones, según en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ninguna condenación hay para el que no diezma ni ofrenda. Acuérdate que en la gracia, todo aquello que te ministre condenación no viene de parte de Dios. Pero si no diezmas y ofrenda, no vas a poder tener las ventanas abiertas como aquel que lo hace. Entonces podemos concluir lo siguiente: decir que el creyente no está bajo la ley de Moisés es totalmente cierto. Decir que en la dispensación de la gracia no se debe dar ofrenda porque el diezmo es de la ley no es cierto. Ya lo hemos explicado. Pues Abraham no estaba bajo la ley de Moisés cuando dio los diezmos a Melquisedec. En cuanto a establecer la cantidad mínima que podamos dar, es el 10%. Podía ser basado en el principio que encontramos en Abraham, el padre de la fe. La ofrenda especial, aparte de los diezmos, que puede ser usada para necesidades especiales, como en el caso de 2 de Corintios capítulo 8, debe ser de acuerdo con lo que ha sido propuesto en el corazón de cada uno. Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. No olvides, Dios es generoso y desea que nosotros seamos generosos con Dios. Y otra razón que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoro en el cielo. No podemos enviar al cielo nuestro dinero, pero podemos ofrendarlo para ganar a otros para Cristo. Esto es hacer tesoro en el cielo. Cuando tú siembras en la iglesia donde tú vas o en el ministerio que tú quieras sembrar y ese ministerio es bendecido, la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos. Cuando Dios da, Él da abundantemente, es muy generoso. En la era de Jesús, la gente compraba su grano en una medida llamada bulto, y muchos vendedores vaciaban el grano en una medida llamada bulto sin permitir que el comprador lo remeciera para sentarlo bien. Pero no así con el Señor. Dice que Él nos da medida apretada, remecida y rebosando. Por eso en el día de hoy podemos ofrendar, ya que Él nos dio primero. Nosotros debemos ofrendar sistemáticamente.
cada primer día de la semana, que es el día cuando vamos a la iglesia, el día domingo. La Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. La cantidad máxima no debe ser limitada al 10%, puede ser mucho más. Repetimos, ¿cuál debe ser? Dar según propone en su corazón, pero no demasiado poco que no lo sienta y tampoco demasiado mucho que sufra necesidad. El ofrendar y dar diezmo para la nación de Israel bajo las obras de la ley fue obligatorio, pero para los cristianos bajo la fe en la gracia es voluntario, nunca lo olvides, pero Dios espera que lo hagamos con alegría. Dios bendice al dador alegre. Y otro punto importante y que no debemos pasar por alto es que el dar no solo se refiere al dinero, sino a todo lo que somos nosotros en Cristo. Debemos dar primero que nada todo nuestro corazón a Dios y a su obra que es la iglesia, y de esto depende si también damos nuestro tiempo, fuerza y dinero. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos sabios administradores. Algunos cristianos ofrendan con liberalidad, pero no son sabios al ofrendar. Dar sus diezmos y sus ofrendas a una iglesia o organización que no esté predicando fielmente la palabra de gracia del nuevo pacto no es ofrendar con sabiduría. No lo olvides. Debemos tener cuidado al invertir nuestro dinero, el dinero que Dios nos ha dado para el reino de Dios. Debemos sembrar donde se produzcan los mayores frutos e intereses espirituales. Nunca lo olvides. Espero que esta enseñanza acerca del diezmo y las ofrendas en el nuevo pacto de la gracia te hayan sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner por obra y práctica en tu diario vivir y caminar en el Señor. Te queremos dar las gracias por tu sintonía y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas son de gran bendición para tu vida, que las compartas, y te exhorto a suscribirte a este canal y nos compartas en tus redes sociales con el único propósito, acuérdate, ese es el propósito de este ministerio y de este programa, para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y te exhorto que nos escribas, que queremos saber tus comentarios acerca de este programa. Ahora me despido hasta una próxima ocasión y gracias por tu sintonía.